Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer me da saber que estamos juntos nuevamente en esta nueva mañana para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos. Amante Dios, amante Padre Celestial, hoy volvemos a reconocerte como el único Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios eterno a quien deseamos servir por siempre. Volvemos a entregarte nuestro corazón para que lo llenes de tu Espíritu Santo, para que con tu poder podamos andar por tus caminos. Y ahora, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros, para que podamos entender el mensaje que tenés, para que podamos compartir tu mensaje y también tengamos tu poder para vivirlo. Dejamos todo lo que nos aqueja en tus poderosas manos, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Y ahora, Señor, quita de nuestra vida todo lo que nos separa de tu camino. Ayúdanos, Padre. Queremos ser como tú quieres que seamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Háblanos, Padre, por favor. Te amamos. Amén. El título de el día viernes es Viernes 19 de mayo para estudiar y meditar. Parece lógico comenzar con Mesías, puesto que la Iglesia cristiana debe su nombre al equivalente griego, Christos, el ungido. La palabra hebrea se refiere a la figura del libertador, a quien los judíos esperaban y que sería el agente de Dios en la inauguración de una nueva era para el pueblo de Dios. Los términos hebreos y griego derivan de raíces que significan ungir. Evidentemente, al llamarlo Cristo, los escritores del Nuevo Testamento consideraban a Jesús como apartado en forma especial para una tarea particular. El título Christos aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Aunque había más de un concepto de mesianismo entre los contemporáneos de Jesús, se reconoce generalmente que, en el siglo I, los judíos habían llegado a considerar al Mesías como alguien que estaba en una relación especial con Dios. Él introduciría el fin de los siglos, cuando se establecería el reino de Dios. Era aquel a través de quien Dios irrumpiría en la historia para liberar a su pueblo. Jesús aceptó el título Mesías, pero no estimuló su uso porque el término estaba cargado de implicaciones políticas que hacían difícil su empleo. Aunque renuente a valerse de él en público para describir su misión, Jesús no reprendió ni a Pedro, en Mateo 16, 16, 17, ni a la mujer samaritana, en Juan 4, 25, 26, por usarlo. Sabía que él era el Mesías, como se ve en el informe de Marcos de las palabras de Jesús en cuanto a dar a cada uno de sus discípulos un vaso de agua, porque son de Cristo y llevan su nombre. Marcos 9:41. Está sacado de Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 188. Preguntas para dialogar. Lee nuevamente Isaías 53 del 1 al 12. Te invito a que me acompañes en la lectura Isaías 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la revelación de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, la última parte del versículo 8 dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Según estos textos que acabamos de leer, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? Anotemos cosas específicas que Él ha hecho por nosotros. ¿De qué manera podemos ver claramente en estos textos el concepto de Jesús como nuestro sustituto? ¿Y por qué lo necesitamos como nuestro sustituto? A lo largo de la historia, algunos han utilizado la promesa bíblica de una vida en el más allá para ayudar a mantener oprimido al pueblo. Bueno, si tu vida es difícil aquí y ahora, pero enfócate en lo que Dios ha prometido para nosotros cuando Jesús regrese. Dado que esta vida presentada en la palabra de Dios ha sido mal usada con abuso en el pasado, muchos rechazan la noción cristiana de una vida en el más allá. Más bien, lo ven meramente como una artimaña creada por algunos para oprimir a otros. ¿De qué forma responderías a esta situación? En la clase, repasen la respuesta a la pregunta del jueves acerca de la divinidad de Cristo y por qué nos dice y qué nos dice sobre el carácter de Dios y por qué su divinidad y lo que revela acerca de Dios son tan buenas noticias. Ahora pasamos al devocional que lleva por título Jesús de la cuarta vigilia. En San Marcos 14:25 dice, pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos entraron en pánico. La noche era oscura y los vientos contrarios, y las ondas gigantescas inundaban la pequeña embarcación. Estos hombres valerosos, acostumbrados a vivir en el mar, lucharon con todas sus fuerzas para salir de la difícil situación. Después de todo, no era la primera vez que enfrentaban la furia del mar. Conocían las técnicas y conocían el mar, pero esa noche era completamente diferente de las otras. Hubo un momento en que creyeron que habían llegado al fin de la línea. Hasta era sarcástico. Hombres nacidos cerca del mar, crecidos en el mar, habituados al mar, morir justamente allí, en el terreno que mejor conocían y dominaban. A veces Dios nos permite que fracasemos precisamente en el terreno que dominamos bien para enseñarnos a depender de Él. El texto de hoy dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La cuarta era el periodo comprendido entre las 4 y las 6 de la mañana. Jesús no apareció en ese momento sin un motivo específico. Aquí hay algo que necesitamos aprender. No sé si alguna vez pasaste la noche en el campo. Tampoco sé si alguna vez tuviste la curiosidad de observar la oscuridad. La noche es oscura. ¿Pero observaste alguna vez cuál es el momento en la que la noche se torna más oscura? Es precisamente minutos antes de salir el sol. Cuando las tinieblas de la noche se hacen más densas, significa que en cualquier momento depuntará la luz de un nuevo día. Según el versículo de hoy, Jesús debe de haber aparecido entre las 4 y las 6 de la mañana, justamente en la hora más difícil.
Esa noche los discípulos habían luchado contra los vientos y las olas, y ahora estaban en el momento de mayor oscuridad. Todo indicaba que estaban perdidos. Humanamente no había salvación. Estaban cansados, agotados y desesperados. Fue entonces cuando apareció Jesús. Lo que el Señor Jesús quiere decirnos es que Él siempre aparece en el momento de la extrema necesidad humana. Cuando parece que todo está perdido. Cuando los hombres dicen que ya no existe solución. Cuando luchaste y llegaste al límite de tu resistencia. Ahora veamos la manera como Jesús aparece, andando sobre el mar. Los discípulos podían esperarlo de cualquier forma, menos caminando sobre el mar, porque Jesús siempre aparece de la manera que menos esperamos, en forma inverosímil, a veces contradictoria, pero es Jesús, y las cosas con Jesús escapan a toda predicción humana. En este nuevo día que tenemos por delante, si se presenta para ti aparentemente difícil, si piensas que no existe solución humana para tu problema, si tu empresa o tu hogar se están yendo a pique y llegaste al límite de tus fuerzas, no te desesperes. En la cuarta vigilia de la noche siempre hay lugar para Jesús. Jesús aparecerá si confías, pero cuidado, puede aparecer de la manera que menos te imaginas. ¿Estás listo para aceptarlo? Y recordemos también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios creador, que nuestro Dios vivo, nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.